Buenos días, El Salvador. Qué placer nuevamente volvernos a reencontrar en esta oportunidad para disfrutar lo mejor del resumen de Al Punto con Sergio Méndez, donde usted revive los momentos más apasionados de esta semana, de lunes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana. Arrancamos y es que el día lunes estuvo con nosotros bajo llamada telefónica Jorge Meléndez, exdirector de Protección Civil y exsecretario de Vulnerabilidad. Vía Skype estuvo la señora alcaldesa de la ciudad de Santa Ana, doña Milena Calderón de Escalón, donde conversamos sobre la situación que acaba de pasar el fin de semana, la depresión tropical de la cual se degradó de tormenta y por supuesto también hablamos de la ayuda que las alcaldías esperan para poderle hacer frente a esta pandemia del coronavirus, de un préstamo ya aprobado por parte de la Asamblea Legislativa. A continuación, le presentamos el siguiente resumen. La alcaldesa de Santa Ana, Carmen Elena de Escalón, señaló que el presidente Nayib Bukele debe de tener mejores asesores, pues según ella, el Ejecutivo ha perdido el rumbo y este debe de ser maduro para unificar el país y salir adelante. Hace una conferencia de prensa totalmente confrontativa y que eso no abona nada a la gran problemática que está viviendo el país. Y no podemos seguir viendo cómo en momentos tan difíciles que está viviendo la población se puedan estar dando conferencias de prensa donde invitan a la confrontación y al odio. Yo creo que en ese sentido yo siempre he dicho que los presidentes tienen asesores y muchas de las situaciones deben de ser guiadas por los asesores que tiene, y creo que en este momento sus asesores han perdido el rumbo y no han podido lograr que él comprenda que no es a través de mantenerse como un presidente que si es cierto que es joven, pero debe de tener la madurez suficiente emocional para poder darle al país en un momento de crisis los elementos necesarios para unificarlo y para poder lograr salir adelante, no solamente de la crisis de la tormenta, sino también del COVID-19, sino también de la crisis financiera profunda que tiene el país. Además, señaló que ahora como presidente de la República debe de velar por toda la población. Ahora le toca trabajar por todos los ciudadanos de todo el país. Así es que no venga a decirme, ni a decirnos a los salvadoreños, que no sabe cuáles son las reglas del juego del Estado de Derecho del Salvador, porque conoce muy bien la Constitución. Por último, el exdirector de Protección Civil, Jorge Meléndez, criticó las palabras dadas por el Ejecutivo el pasado domingo en cadena nacional. Que hoy seguimos con una situación de peligro y que hay que tomar las medidas de protección. Si aquí no se trata de decir si es amarilla, roja, verde, como que es arcoíris, ¿no? Sino que cada decisión de un nivel de alerta, y más si es emergencia nacional, conlleva obligaciones y conlleva la necesidad de verdad de trabajar, pero de trabajar, de pensar, de acompañar a la gente. Esas declaraciones de amor, de decir yo amo al pueblo y que se está muriendo, no, eso no es correcto, ¿verdad? Y disculpe, me siento un poco golpeado por lo que dijo este señor, ¿verdad? Y yo insisto, trato de ser positivo, propositivo, constructivo, pero también llega un momento en que pues colma la paciencia, ver que los resultados son negativos y que pareciera ser que las personas responsables no asumen, ¿verdad?, una actitud responsable de decir, bueno, no hemos actuado bien, porque ante fenómenos del invierno que año con año se dan, teniendo un sistema que puede funcionar perfectamente para evitar que se pierdan vidas,
pues tenemos 12 personas fallecidas. Así que decirte que hemos dado, por supuesto, rápidamente a las 5 de la mañana ya estaba la maquinaria de la alcaldía trabajando en la brisa de Cantarrana, que fue donde más tuvimos alrededor de 14 familias, entre adultos mayores, niños, alrededor de 24 niños. Yo me hice presente a ese lugar de la inundación para poder acompañar a las familias afectadas y poderles llevar algo de alivio. Llevamos los paquetes alimentarios para que pudieran tener ellos, además de que les llevamos a los niños leche para que tuvieran en estos días que podemos ver dónde se van a ir colocando, y además de eso llevamos mucha ropa que los ciudadanos de Santa Ana se abocaron a la alcaldía y llevaron ropa tanto para niños como para adultos, como para adulto mayor, y fuimos también a entregárselos a ellos, porque en ese momento que llegamos nos pudimos constatar cómo la gente verdaderamente estaba sin nada, porque todos empapados, todos llenos de lodo, porque era una verdadero charco toda la comunidad. Pero ahí estaba trabajando la maquinaria, abriendo una canaleta, profundizando la canaleta para lograr que las aguas pudieran coger un cauce, y no de las casas, sino que al cauce normal. Así es que en ese sentido hemos trabajado muchísimo. Hoy se verá cómo va avanzando ese trabajo. La gente quedó aceptada, mucha gente llegó, le llevó comida. Ha habido verdaderamente una solidaridad de la población también cercana a la municipalidad con todas estas personas que han tenido ese problema. Vamos a tener que ayudar muchísimo en la parte de reconstruirles las casas. Queremos ver cómo a corto plazo podamos tener algún recurso para empezar a comprar láminas, que hay muchísimas de las casas que han quedado muy afectadas y el invierno va a seguir después de esta tormenta. Sergio, creo que es importante decirles de que nosotros como alcaldes, los dineros del FODES, si es cierto que se pueden usar en este momento por la crisis misma de la pandemia y ahora de la tormenta, pero son fondos que muchos están comprometidos y que tú no puedes usarlo para más de lo que ya hay un compromiso, porque en esto debemos de ser totalmente correctos, ¿verdad? Entonces creo que la falta de recursos a través del FODES, que va atrasado, ya ahora diríamos, ya estamos en junio y nos dieron el de abril, y además de eso, los recursos que vienen de los 600 millones que tanto se ha hablado, también creo que los diputados tienen que hacer una reflexión. Hemos visto cómo los lugares donde mayor población hay más problemas y hay más necesidad de darle respuesta a los afectados. Así es que en ese sentido creo que se debe de hacer un reparto proporcional, no solamente a la población, sino también aplicando FODES. Debe de haber una mezcla. Creo que somos lo suficientemente maduros todos los alcaldes para comprender que debemos de buscar la mejor fórmula para que todos puedan tener los recursos, pero que por supuesto los lugares donde hay mayor población tendrán mayores necesidades y tendrán necesidad de tener mayores recursos. Así es que creo que en ese sentido debe de haber un análisis más profundo y no solamente decir, bueno, todo se va a ir a través de FODES, porque si no, muchos municipios, que yo comprendo, todos tenemos necesidad, y los pequeños municipios donde no ha habido ningún caso de COVID, gracias a Dios, van a tener tal vez proporcionalmente más recursos que donde han habido una gran cantidad de casos de la pandemia, y además de eso más afectados ahora por la misma tormenta. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.
Y el día martes nos acompañó la ex viceministra de Economía, Merlin Barrera. Estuvo haciendo un análisis económico del primer año de gestión de la administración del presidente Nayib Bukele. A continuación, esto nos dijo. Se lo presentamos. Este martes, la ex ministra de Economía, Merlin Barrera, señaló que el actual gobierno no posee una política agropecuaria. ¿Cuál es la política agropecuaria de este gobierno? Se critica mucho, se criticó muchísimo los 30 años anteriores, pero la política agropecuaria en este momento sigue siendo la distribución de paquetes agrícolas que no alcanzan ni para una manzana para los pequeños productores, y todo el verdadero problema de la agricultura de este país, que digamos es más que el tema de paquetes agrícolas. ¿Cuál es la apuesta al sector de ganadería? ¿Cuál es la apuesta al sector agroindustrial? Todo eso usted lo contempla, como usted muy bien señala, en el Plan Cuscatlán, que fue como su promesa de gobierno. Pero hoy por hoy esto tiene que concretarse en planes concretos que no hay. Quisiera decir también que los grandes ausentes en este año es cuál es la política de fomento al sector exportador. Además, la ex ministra dejó entrever que el Ejecutivo desconocía las zonas vulnerables del país, pues este no salió al campo cuando lo ameritaba. Desafortunadamente él durante la campaña no salió al campo. Es hasta hoy que se está dando cuenta de cuáles son los problemas realmente que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Cuando esa cantidad de casas en esta comunidad Nuevo Israel se caen todas por estos fenómenos climáticos, esto realmente no es nuevo. Que la Málaga se esté desbordando no es una cosa que nos deba de sorprender, porque realmente estas situaciones han existido, y en la medida que sigamos, aprobando planes de construcción sin obras de mitigación, estos problemas incluso van a ir siendo mayores. Entonces, ahora que él, sale y se da cuenta de estas realidades, de que ese 30% de la población que vive en pobreza, es decir, de cada 10, 3 vivían ya en pobreza, esto significa que le genera una serie de emociones, y yo digo, no es que sea mala una medida que quiera ayudar a la gente a reconstruir su vivienda, pero sí me parece bastante delicado que haga una promesa de un monto específico cuando hay muchísimas más comunidades que también se han venido abajo, y que entonces el principio de igualdad que dice la Constitución realmente, no se va a aplicar, porque todos entonces tendrían derecho a que el presidente les dé $10,000 para que reconstruyan una vivienda. Yo creo que vamos a tener un panorama muy, muy complicado, Sergio. Ya se habla de que las tasas de crecimiento podrían decrecer hasta 5, 7 puntos, se habla en algún momento. El déficit fiscal podría llegar hasta 8% del PIB, algunos dicen un poco más. Los niveles de deuda están realmente llegando a su límite. La obtención de recursos por medio de préstamos se está volviendo mucho más complicado, sobre todo porque el riesgo país ha aumentado, y aquí vale decir que muchas veces las declaraciones que el presidente hace no abonan, en mejorar la calificación del país, sino todo lo contrario, y en ese sentido se vuelve mucho más difícil la obtención de recursos para poder, reactivar toda la economía. Creo que el panorama es muy, muy difícil. Entrar en desarrollar algunas reformas va a ser muy difícil, sobre todo a nivel fiscal. A lo mejor lo que nos espera es el aumento de impuestos, y esto no es porque al presidente o a la asamblea le gusten o no los impuestos. El IVA a lo mejor va a tener que aumentarse porque no hay de otra forma
para poder pagar esa deuda, y en ese sentido hay que tener presente que un incremento en el IVA también desacelera la economía. Entonces el panorama es muy, muy, muy complicado. Los niveles de desempleo van a aumentar ya. Se hablaba la ASI de 100,000 desempleos que la pandemia había generado. Imagínese usted que todavía no han podido establecer cuáles son los montos de las pérdidas a nivel del sector agropecuario. Prácticamente los que ya habían iniciado los cultivos los han perdido. Escuchaba en unos noticieros a unos productores de Zapotitán que han perdido todo lo que habían invertido. La seguridad alimentaria, que es otro tema importante, se pone en riesgo, y en ese sentido hay que tener presente que los problemas sociales y la efervescencia que esto, digamos, deriva a nivel de delincuencia y a nivel de otros problemas sociales van también a incrementarse. Entonces, yo no quiero ser pesimista, pero aquí tampoco se trata de decir solo Dios nos va a ayudar, porque si bien digamos, hay que tener mucha fe, y yo soy una persona también de fe, también hay que ponernos a trabajar. No se trata solo de comenzar a pedir que las soluciones vengan de fuera. Y aquí, Sergio, creo que un elemento importante que me gustaría también retomar, y que no lo dije en la pregunta anterior, es cuando se desmanteló, cuando se eliminó, cuando digamos, se quitó todas las funciones de la Secretaría de Técnica y de Planificación, se perdió uno de los elementos más importantes que el país requiere, y es planificar. Para poder recuperarnos necesitamos planificar. Para poder establecer a quiénes se les va a dar vivienda después de los daños de la tormenta, es importante planificar para poder decir de dónde van a obtenerse los recursos, por dónde, quiénes son los más afectados, cuál es la primera medida que vamos a tomar. Planificación. Yo creo que si nosotros no reconocemos como país lo importante que es que volvamos a planificar, que nos asesoremos de especialistas que sepan de los temas económicos y fiscales, difícilmente vamos a poder salir adelante con esta situación económica. En mi opinión, creo que en la era democrática que hemos vivido durante los últimos 30 años, nos enfrentamos realmente a algo sumamente oscuro, desconocido y sobre todo bastante desalentador. Si no logramos trabajar técnicamente esta situación, y con eso no quiero decir que vamos a lograrlo, porque tampoco ninguna persona, ningún economista y ningún profesional tiene una varita mágica. Entonces aquí hay que reconocer el trabajo coordinado, el trabajo conjunto, el trabajo apoyado en especialistas que nos ayuden a definir cuáles son las mejores medidas, las mejores acciones, y obviamente dejar a un lado esta confrontación que realmente está a la orden del día, y iniciar un proceso de unificación del país. La clave para poder lograr inversión es confianza, y la confianza también se logra con gobernabilidad. Por lo tanto, creo yo que estos aspectos son fundamentales para poder pensar en comenzar a tomar medidas que nos permitan reactivar la economía del país. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día miércoles nos acompañó Juan Valiente en esta tribuna de entrevista y Aida Betancourt vía Skype. Conversamos sobre las expectativas de cara a los comicios electorales del próximo año, y también haciendo un balance desde precisamente la posición de este partido político con relación al primer año de gestión de la administración del presidente Nayib Bukele. A continuación, se lo presentamos el siguiente resumen.
Dos integrantes del partido Nuestro Tiempo, Juan Valiente y Aida Betancourt, expresaron su descontento de cómo está el Ejecutivo manejando la crisis de la pandemia. Realmente, más allá del discurso, no es cierto que el presidente no haya tenido recursos para intervenir ante la pandemia, no es cierto que el presidente esté solo enfrentando la pandemia, no es cierto que el presidente sea el único que aparentemente le interesan a los ciudadanos. Los que estamos en política, especialmente los que queremos construir buena política, estamos interesados en hacer los cambios que deben hacerse precisamente para no volver a la normalidad de antes. Muchos se han preguntado, ¿cuándo vamos a volver a la normalidad? Y entonces yo me pregunto, ¿realmente los salvadoreños queremos volver a una realidad donde teníamos 2 millones condenados a la pobreza, donde nos hacía falta cerca de 250,000 viviendas nuevas y cerca de 750,000 viviendas que tienen que ser renovadas porque no tienen las condiciones mínimas? Esa normalidad no le sirve al país y no le sirve a los ciudadanos. Al inicio de su gestión y durante la época electoral había mucho compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas y críticas justas hacia gobiernos anteriores que no habían tenido este compromiso. Creo que se quedó en un discurso. Creo que vimos desde el inicio que este compromiso de transparencia no es real, es simplemente un discurso. Hemos visto, por ejemplo, y nosotros como Nuestro Tiempo, hemos acudido a las instituciones públicas para pedir información pública que debería de ser pública, que el gobierno se ha negado a brindar a los ciudadanos. Y hemos visto también, y esto específicamente en el manejo de la pandemia, cómo las disposiciones en las distintas leyes que han sido aprobadas o negociadas entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, como vimos el fin de semana pasado, siempre se entrampan en el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Además, ambos hablaron de la poca transparencia que el gobierno está teniendo en el presupuesto que ha utilizado para la crisis del COVID-19. A este gobierno y a este presidente se le está cayendo la máscara de democrático, la máscara de transparente, la máscara de servidor público con probidad. Y lo que estamos encontrando es precisamente lo contrario. Ya bien lo decía el informe de los 30 millones de dólares de los cuales ni siquiera se tiene reporte, de las 100,000 personas a las que supuestamente le entregaron los $300 y no tenemos el detalle. Ha habido no solo un cierre darle la espalda al tema de la transparencia, sino un cierre de todos los espacios de diálogo que demuestran claramente una actitud sumamente autoritaria y que no admite, digamos, trabajar de la mano con otros sectores. Yo quería poner un ejemplo muy específico de algo que vimos hace un par de semanas y que creo que fue un gran retroceso en cuanto a este trabajo colaborativo y también transparente de cara a la ciudadanía, y es el comité que se había nombrado para fiscalizar los 2,000 millones iniciales que íbamos a adquirir de deuda para enfrentar la pandemia. Este comité había sido integrado por representantes de gremiales empresariales, representantes de instituciones académicas de mucho prestigio, y creo que al final, cuando estas personas renuncian a participar en el comité, afirmando que realmente no había una voluntad de parte del gobierno de someterse a los procesos, a trabajar de la mano, a definir juntos un presupuesto, que era uno de los objetivos principales de este comité. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. Sí, decía que yo consideraba que era una gran ventaja que hayamos podido ver esta deliberación, y en esta deliberación quedó evidente que el tema de la transparencia sigue siendo el obstáculo y donde se generan más desacuerdos acerca de cómo se va a manejar la emergencia. Y lo que yo decía al inicio, la transparencia no puede estar en cuarentena. Y el tema del Instituto de Acceso a la Información Pública fue crucial porque decían, y había una discusión acerca de si se iban a poder presentar solicitudes, luego se decía que no porque iba a haber concentraciones de personas en las oficinas de información y respuesta,
Al final yo sí considero que tenemos que ser más enfáticos en este tema y no tomar por sentada que el gobierno va a hacer una rendición de cuentas de oficio y que lo va a hacer por voluntad propia, sino que hay que permitir que los mecanismos que existen para poder ir a pedir esta información muy concreta sigan funcionando. Lo necesitamos los ciudadanos, lo necesitamos los partidos políticos, lo necesitan sobre todo los periodistas para poder hacer una labor de cubrir de forma integral y completa cómo se están ejecutando los recursos públicos. Juan, ¿su opinión? Bueno, yo creo que es evidente que este gobierno, este presidente y sus funcionarios han demostrado que no tienen ningún interés en cumplir la ley. Ellos han decidido hacer lo que quieran al margen de la ley. Evidentemente el presidente hasta ha dicho que no va a cumplir las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Y entonces no es extraño que un funcionario de nivel medio decida también ignorar la ley. Porque el primero que tiene que dar el ejemplo es el presidente. El presidente establece el patrón de conducta de todos sus funcionarios. Y entonces por eso cuando el Instituto de Acceso a la Información Pública le ordena al funcionario dar la información pública y le ordena al viceministro y director de centros penales, Osiris Luna, dar la información pública, decir quién le pagó el viaje a México y a Estados Unidos, optan por no cumplir la ley y buscan un subterfugio legal para ir a reclamar ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde normalmente los casos a veces duran hasta 2 años. Y ahí tienen lo de Osiris Luna, ahí tienen lo del Ministerio de Defensa, y recuerdo que hay un tercer caso que también lo subieron. O sea, evidentemente yo creo que los ciudadanos debemos comprender que estos gobernantes que tenemos no tienen interés en cumplir la ley y no tienen interés en servirnos. ¿Qué intereses tendrán? Es lo que yo creo que ha quedado cada vez más en evidencia con lo que está pasando con el manejo de los recursos en la pandemia y ahora con la tormenta Amanda. Entonces vamos a esperar, pero ciertamente demuestra que no tenemos un liderazgo democrático como lo necesita el país, no tenemos un liderazgo participativo como lo necesita el país, no tenemos un liderazgo incluyente y este país requiere y merece más, requiere y merece coherencia y por eso no me canso de repetir que es hora que la decencia y la sensatez regresen a la política nacional. Sí, yo creo que estamos ante una situación sumamente complicada justamente porque no se han tomado decisiones acerca de cómo ir pensando en esta reapertura gradual de forma técnica, si no se ha manejado de forma política. El presidente ha dicho en muchas ocasiones que si no le aprueban la cuarentena que él quiere, vamos a ver la reapertura económica hasta mediados de julio, sin que esto realmente tenga una base científica. Y lo dicen expertos del Colegio Médico y otros epidemiólogos. Y creo que esto al final, como decía anteriormente, tiene consecuencias en los ciudadanos, no en la clase política. Y no solo vamos a ver, se prevé que se van a perder alrededor de 300,000 empleos, no solo es también el tema como usted mencionaba, Sergio, de la alza de los precios de la canasta básica, sino también el descenso drástico que vamos a ver en el envío de remesas. Y muchos hogares en este país dependen de esas remesas y creo que por eso es urgente que empecemos a pensar ahorita y ya estamos tarde para pensar en cómo no vemos este dilema si tenemos que elegir entre salud o economía, sino que tenemos que pensar en cuál va a ser una respuesta integral para garantizar que se conserva la vida de los salvadoreños, pero que también estos salvadoreños pueden seguir generando su fuente de ingreso para poder mantenerse y mantener a sus familias. Creo que este cierre total en el cual hemos vivido ya casi un mes y todas las restricciones que hemos tenido previo a eso han generado ya una situación económica sumamente complicada que no va a hacer más que agravarse si no empezamos a tomar medidas ya. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.
El día jueves, como ya es tradición y más que esperado, nos acompañó Zulema Ayala y Julia Evelyn Martínez en Mañana de Jueves de Análisis, y esto fue lo que nos dijeron con relación al primer año de gestión de la administración del presidente Nayib Bukele. A continuación, se lo presentamos. Jueves de panelistas, y la economista Julia Evelyn Martínez tildó de improvisado la forma en cómo está afrontando la emergencia de la pandemia y la tormenta Amanda al presidente de la República. La devaluación del gobierno, que es la total improvisación, es decir, es que casi que van reaccionando en la medida, como que se reúnen y de pronto dicen, bueno, ya viene la tormenta, o ven algo en la televisión, en las noticias, mira, que el ministro se vaya para allá, que la ministra vaya para el otro lado, que ofrezca $10,000, por ejemplo. Mi pregunta es, ¿y de dónde van a sacar los $10,000 para que les han ofrecido a las personas que han perdido su vivienda durante esta emergencia y la que va a venir este fin de semana? Les han ofrecido $10,000. La pregunta es, ¿y de dónde lo van a sacar? ¿A dónde está ese presupuesto? De el programa, aunque sea de vivienda pública, de vivienda de interés social, ¿a dónde está eso? Y siempre llegan a la Santa Lucía nuevamente a ofrecerles que la cárcava, que ahora sí esto, si desde hace un año ya se los ofrecieron y no les han cumplido. Por su parte, la abogada Zulema Ayala señaló la falta de transparencia y la negación que existe por parte del Ejecutivo a la hora de rendir cuentas a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en la Constitución, en nuestra Constitución de la República, sí existe esa facultad que se le otorga a la Asamblea Legislativa para exigir esos informes al Ejecutivo. Y la Asamblea Legislativa sigue siendo otro órgano del Estado. También es un órgano que brinda este contrapeso necesario en cualquier democracia. Pero hemos visto que este primer año de gobierno, el señor Bukele ha estado en constante campaña política para las elecciones legislativas del próximo año, del 2021. Incluso estas últimas apariciones públicas que ha hecho in situ, ¿verdad? En lugares afectados por la lluvia, son prácticamente un meeting de propaganda política, de criticar, de confrontar con la Asamblea Legislativa. No lleva propuestas, no lleva soluciones, habla de 1,000 albergues cuando son 132, habla de que va a entregar $10,000 a cada familia afectada por la lluvia. Al día siguiente sale la ministra de la Vivienda diciendo que no, que se les va a dar acceso a una vivienda, pero no se sabe a dónde. En fin. Así también agregó el miedo que existe de algunos pobladores de ser llevados a los centros de contención, pues según la abogada, es ahí donde existe el foco de contagio del virus. Entrevistó a una gente que había perdido su casa por la lluvia, que se negaban a trasladarse a los centros, a los albergues que les estaba proporcionando el gobierno. Y cuando se les preguntaba por qué, decían que les daba miedo contagiarse de COVID. Con el COVID, que significa que la gente tiene temor de que el gobierno se haga cargo de ellos, porque ya vimos que los casos de contagio vienen precisamente de los lugares donde el gobierno tiene presencia, de la policía, de la Fuerza Armada, de los que están en primera línea, obviamente, porque no tienen su equipo adecuado, pero ya vimos que hay contagiados en las cárceles y en su mayoría en los centros de contención. Yo coincido totalmente con Julia Evelyn, aparte de la improvisación, de la incapacidad, la falta de transparencia, pero yo no soy tan benevolente. Yo creo que aquí no puedo hablar de corrupción, lo que puedo hablar sí es de despilfarro del dinero público. ¿Por qué? Porque nos hemos ido enterando poco a poco, por ejemplo, de que se contrataron los servicios de taxi por parte del gobierno, que ha mandado a suspender los servicios de taxi y de Uber, del transporte público, pero el gobierno ha contratado de forma particular el alquiler de taxis por $400,000. Y al principio salió que cada viaje, ahí ponían el número de viajes, pero rondaban los $70. Hasta que salió a la luz y empezamos a cuestionarlo públicamente, tuvieron que modificar
esa información, que tampoco sabemos cómo es que fue modificada, y le bajaron a $20 el viaje, que sigue siendo alto. Ayer vimos la adjudicación de un contrato de publicidad para el Ministerio de Salud que rondaba los $600,000, y ahí es donde vamos viendo cuáles son las prioridades de este gobierno. Vemos que los spots publicitarios cada vez son más largos, son más extensos, y la pregunta es, si no hay dinero para atender la emergencia, porque todos los días que aparece públicamente el presidente Bukele dice que nadie le ha dado ni un 5 para la emergencia, pero vemos que la publicidad no se ha detenido, la publicidad sigue incrementando. Los gastos en esos centros de contención, el alquiler de los hoteles, la comida. Al final de cuentas, como no conocemos realmente la información, porque no la están proporcionando, uno saca cuentas y dice, wow, solo prestar el servicio de alimentación en esos centros de contención es un negociazo para quien lo esté haciendo. Alguien se está lucrando con esta emergencia. Esa insistencia en mantener ciertas empresas cerradas, uno piensa mal y dice, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué lo están haciendo? Entonces, hay muchas preguntas que no se están evacuando y que poco a poco lo vamos a, es información que tarde o temprano la vamos a llegar a conocer. Mi preocupación también va desde el punto de vista jurídico, porque lo que hablábamos, que se están suspendiendo, restringiendo derechos fundamentales a través de un decreto ejecutivo firmados por el ministro de Salud, que es pariente del señor Nayib Bukele. Yo creo que por ahí viene quizás toda esta incapacidad de poder solucionar problemas, y es que el señor Bukele no se ha rodeado de gente más inteligente que él, más profesional que él, más capaz de él, sino que se ha rodeado de una corte de aduladores, entre ellos familiares de ellos, amigos de ellos, que por lo visto no tienen la capacidad de tomar decisiones ni siquiera en sus propias áreas. Como que hay un cuello de botella donde si la cabeza, en este caso el presidente, no da la orden de que se realice esto o aquello, parece ser que no se va a realizar, y lo estamos viendo en el caso de Protección Civil. No vemos a una cabeza, no vemos al director de Protección Civil a la cabeza de la emergencia, no está por ningún lado. Vemos un ministro que aparece por aquí, vemos incluso al director de la policía pidiendo que evacúen gente de zonas donde hay riesgo. ¿Qué tiene que andar haciendo el director de la policía en esos temas? Entonces vemos una total improvisación, incapacidad, y eso tarde o temprano pues nos va a causar un efecto adverso, porque con tanta pandemia, con esta reactivación económica que urge, necesitamos a las mejores cabezas, necesitamos las mejores mentes trabajando para poder sacar el país adelante, pero no las estamos viendo. Bueno, yo coincido con las estimaciones del embajador León sobre la caída en el crecimiento económico. Yo creo que sí va a oscilar en torno a un 10%, pero que podría empeorar más si es que no se empieza a gestionar de manera más planificada, menos improvisada, y menos alarmista la economía y las múltiples crisis que estamos enfrentando. Porque si no hay una rectificación en los próximos 2 meses, 3 meses, la caída podría llegar a ser hasta, no quiero decirlo porque no me gusta, me parece muy desastrosa la cifra, pero creo que podría llegar hasta el 15%, pero ojalá que eso no pase. Pero por el momento creo que el 10% sí lo tenemos asegurado. Y esa caída, ojo, no solamente responde a la disminución en la actividad económica interna y a la demanda interna, sino que va a responder a la caída de las remesas, que son una fuente de financiamiento del consumo de las familias y del consumo privado en El Salvador. Las remesas que están cayendo, ya llevan como el 20% menos, no tengo otra información, y la caída de las exportaciones textiles hacia los Estados Unidos. Es decir, al mantenerse cerradas las empresas de maquila, que son la principal fuente de generación de exportaciones y de ingreso de divisas después de las remesas, entonces usted ve ahí que 2 fuentes de generación de
de remesas, de ingreso de dólares a la economía se están cayendo, y con eso viene no solamente un problema de bajo crecimiento, sino que se puede quedar en un problema de liquidez de la economía. Es decir, la economía tiene menos dólares en circulación, puede llegar a tener menos dólares en circulación, y eso a la larga también puede volver a hacer que la caída en el crecimiento económico o en el descrecimiento económico sea todavía mayor. O sea que las cosas no solo van mal. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino. El día viernes nos acompañó el secretario general del partido FMLN, el señor Óscar Ortiz. Hizo una valoración como oposición del primer año de gestión de la administración del presidente Nayib Bukele y su posición con relación dentro de la Asamblea Legislativa a la aprobación de más préstamos en préstitos que necesita el Ejecutivo, pero que hasta este momento los han condicionado en no presentar cuáles son los reportes en los cuales se han invertido con transparencia y claridad. De lo contrario, no podrían acompañarlos. Esto fue lo que nos dijeron. A continuación, se lo presentamos. El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, enfatizó que el actual gobierno es el que más se le ha aprobado presupuesto, pues algunas veces el Ejecutivo ha señalado que la Asamblea no quiere aprobar fondos para combatir la emergencia del COVID. Ahí tienes más de 3.600 millones, y si tú le agregas los fondos de cooperación que también fueron aprobados y que ya están siendo desembolsados de manera gradual, tú hablas de un monto global de posibilidades reales de más de 3.800, de más de 3.700 millones de dólares. Esa es una cantidad impresionante de recursos. Claro, son recursos que casi en su totalidad va a tocar pagarlo al pueblo salvadoreño, y por supuesto son recursos que hay que tener el sumo cuidado de cómo se van a procesar, de cómo se van a trasladar, y especialmente de cómo se van a ejecutar y de cómo se están ejecutando, porque al final todos los recursos los paga el pueblo salvadoreño. Además, mostró preocupación, ya que señala que nunca había observado que en un año un gobierno pusiera en amenaza la gobernabilidad de un país. En un año yo no había registrado en todo el periodo de nuestra tierna y creciente democracia, con más de 28 años, nunca había registrado de forma tan preocupante que en casi un año un gobierno hubiera puesto en tanta amenaza al país en materia de gobernabilidad, en materia de institucionalidad, en materia de violación a la Constitución, y sobre todo nunca había registrado que en tan solo un primer año hubiéramos puesto en tanta amenaza la credibilidad internacional. Secretario. La credibilidad internacional que El Salvador le había costado ganar tanto en décadas, en menos de un año la tenemos seriamente golpeada. Por último, señaló que el Ejecutivo lo único que le importa es llegar a las elecciones legislativas y municipales. Este presidente no le importa cómo se destruya la economía, y no le importa cómo se destruya la democracia que hemos ido ganando en el país, y no le importa el nivel de debilitamiento del tejido de la institucionalidad democrática. No le importa. Lo que le importa es tratar de llegar a las elecciones legislativas y municipales en una posición donde pueda utilizar toda su maquinaria del gobierno para beneficiar a un partido político y tratar de, según él, de conseguir la mayoría legislativa. Yo creo que no se vale. Yo creo que sí es importante y es válido que él piense en su partido político, pero no se vale que ponga toda la apuesta del Estado, del gobierno y del país en esa canasta electoral. No se vale porque, bueno, mire, este es un tema importante, porque también al cerrar el año tú tienes que dar un informe de carácter fiscal, tú tienes que dar un informe de carácter administrativo, y, por ejemplo, según los datos, incluso los gastos del gobierno en este año subieron en gasto corriente. En este año básicamente se quintuplicó el gasto en publicidad, algo que
Bueno, se dijo de la partida de los gastos discrecionales, de los gastos que se conocen popularmente como la partida secreta, y no se volvió a hablar de ello. De hecho, es donde más se han movilizado recursos en este año. Y por el otro lado, se cierra un año, pocos gobiernos habían tenido instalado una estructura nepótica como la que ha instalado este gobierno. No, yo no tengo registros. Incluso, Sergio, te invito, tú que estás haciendo un trabajo también muy sistemático, permanente, como tú otros programas también, a ver las estadísticas. Porque el ejercicio de nepotismo en la gestión pública tiene que ver de cuánta gente tú, que tienes la principal responsabilidad en una instancia pública, tienes tomando decisiones y que son parientes o de tu sangre, tomando decisiones. Y entonces tomando decisiones, ya sea porque tienen un cargo de alto nivel en el gobierno o tienen un cargo muy relacionado al gobierno. Entonces, no hay duda que la contradicción es imposible de explicar, porque no solo tienen salarios, sino también tienen cargos donde están tomando altas decisiones que riñe de entrada con la transparencia. Tú ves en la Secretaría Privada, tú ves en Agricultura, tú ves en Relaciones Exteriores, tú ves en Proesa, tú ves bueno, te puedo seguir diciendo la cantidad ¿cómo se llama? En lo que era antes la Secretaría Técnica, hoy Industria e Innovación. Bueno, vemos una estructura cargada de funcionarios que están tomando altas decisiones dentro del gobierno y que son parte de una relación no permitida dentro de la ley. Bueno, otro prometido, austeridad. Aquí los datos te dicen, por eso yo siempre digo, vayámonos a los datos, porque mentir y desinformar es relativamente fácil, sobre todo cuando se tienen enormes campañas publicitarias que son con recursos públicos, que también es un poco, digamos, es antiético utilizar masivos recursos públicos para estar manteniendo una línea de desinformación y de mentiras y tratar de alejarse de los datos. Aquí nuevamente tú has dado un dato. Por eso es que no quieren rendir informes, pero rendir informes no es solo decir así como estos informes, infórmenme. No, rendir informes es esto. Bueno, usted cerró un año con esto. Gastos corrientes. La economía nosotros la economía la cerramos en el 2018 con 2.5. 2019 con una misma tendencia. ¿Cómo termina la economía en el 2019? ¿Cómo está la economía en junio, un año después de haber agarrado el gobierno? Vos no has escuchado un análisis económico, no has escuchado un análisis oficial del ministro de Hacienda que diga, mire, esto es lo que tenemos, esto. Sí, todo es un asunto que es información, pero es una información totalmente carente de datos sólidos y sostenibles y que puedan ser sometidos a la auditoría normal que hemos ganado en el marco de la institucionalidad. Y una cosa más grave, ¿por qué crees que insisten tanto en que no funcione el Instituto de Acceso a la Información? Bueno, si ese ha sido parte por la cual no acompañaron la ley transitoria de la parte sanitaria, de la parte que tiene que ver con de abrir poco a poco la economía y de cómo asistir socialmente a la gente más desprotegida en esta pandemia, fue porque entre los 3 puntos más delicados no querían que se accesara la información, que el instituto funcionara como están funcionando otras instancias esenciales del gobierno y del Estado. Entonces, no, así no se puede, ¿no? Y de hecho hay un problema no solo de austeridad, sino ligada a la falta de transparencia. Siempre lo mejor en análisis político en Al Punto Matutino.
Y así llegamos, señores, al final de este resumen. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerde que usted nos puede sintonizar de lunes a viernes de 6:30 a 8 de la mañana por Canal 30, Tele 1. Soy Sergio Méndez. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó el resumen de la entrevista, comente el resto de su vida. Será hasta una nueva oportunidad. Y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.